Es bueno verle, amén. De los valientes es el reino de los cielos. Si llueve hace frío, si hace calor, no sé, ya. Lo importante es que usted esté aquí, amén. Y eso no solo alegra mi corazón, sino que también el corazón del Señor. Amén, porque Dios nos busca cada día. ¿Cuántos saben que Dios nos busca cada día? Claro, Dios nos busca, Dios nos llama. Amén, para que usted y yo nos acerquemos a Él, para que usted y yo le toquemos, le pidamos, le busquemos. Amén, o sea, Dios siempre es el primero que tiene, escuche, que tiene la actitud y la intención de que usted y yo nos acerquemos a Él. Sí, por eso la importancia de buscar cada día al Señor, amén, porque es el único que puede hacer posible todas las cosas. Amén, que Dios bendiga a Brenda, mi hermano Fernando, Dios le bendiga, amén, mi hermana igual que nos acompaña. Mire, ¿sabe usted que durante miles de años, le voy a contar algo que leía y que me llamó la atención? ¿Por qué? Porque habla algo importante acerca de lo que Dios puso en mi corazón para compartir con usted en este día. ¿Sabe usted que durante miles de años la gente sostuvo la creencia que era imposible para un ser humano recorrer una milla de distancia en menos de 4 minutos? Escuche esto tiene que ver con unos atletas, leía algo allí. Que es imposible para el ser humano recorrer, hace años atrás, que era imposible poder recorrer una milla de distancia en menos de 4 minutos. Una milla de distancia son 1609 metros, ya, y poquito más, aproximadamente. Pero leía que en el año 1954, un hombre llamado Roger Bannister rompió la barrera de aquello que se creía imposible. ¿Ya? Y sabe usted que en nuestra vida también se crean barreras que son muchas veces que nos impiden alcanzar nuestros sueños. Escuche esto. Que nos impiden alcanzar lo mejor que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque pensamos que lo que tenemos en nuestro corazón muchas veces es imposible alcanzarlo. ¿Cuántas veces usted ha pensado y muchas veces se le ha presentado algo, un desafío, no sé, algo que usted ha tenido que hacer o pensar o anheló en su corazón y usted ha dicho, no, es que yo creo que eso es imposible poderlo hacer? Yo creo que todos en algún momento lo hemos pensado, ¿no? Cuando chicos de repente veíamos cosas que nos gustaban y nos veíamos tan lejos, ¿sí? No vais a perder el mensaje, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿ya? Porque pensamos que lo que tenemos en nuestro corazón muchas veces es imposible alcanzarlo, ¿ya? O muchas veces nos sucede esto porque nos creemos menos que lo que Dios nos enseña que somos. ¿Cuántas veces te dicen, no, eso no es para mí? Eso es creerse menos de lo que Dios dice que usted es. Amén, escuche bien. O porque creemos que la crisis o el problema ya nos agotó todos los recursos y que a lo mejor ya no tenemos nada más que hacer en aquello que anhelamos. O muchas veces porque a veces venimos de tantos fracasos que creemos que ya todas las puertas o las oportunidades que teníamos ya se acabaron, ya las puertas se cerraron. Y al pensar, mi hermano, y al actuar así, terminamos creando nuestros propios límites. Le repito, al pensar así, al hablar así, al actuar así, al final terminamos nosotros creando nuestros propios límites. Claro, o terminamos aceptando límites que otros muchas veces quieren imponernos. Nos dicen, no, tú nunca vas a alcanzar eso. Nunca vas a llegar ahí. Eso no es para ti. No, es imposible que tú puedas hacer eso. Una de dos. Nos creamos nuestros propios límites o aceptamos límites que muchas veces otros nos vienen a imponer o tratar de colocar. Y el día de hoy, a través de esta palabra, quiero hablarles de una barrera. Solo de muchas otras que nos impiden poder alcanzar lo mejor que Dios tiene para nosotros. Escúcheme, porque son las barreras que nosotros creamos acá, las que nos impiden alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Y ya le voy a respaldar el porqué. Y una de muchas otras barreras que nos impiden alcanzar lo que usted y yo muchas veces creemos, una de muchas barreras que nos impiden alcanzar lo que usted y yo muchas veces creemos que es imposible para nosotros. Cuando la base suya y mía, ¿sabe cuál debe ser? Debe ser que de la mano de Dios no hay nada imposible. Escuche bien, su base, mi fundamento debe ser de que de la mano de Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos creen que vamos a alcanzar el terreno que queremos? Mire alrededor, mire, con la vista denle una vuelta a todos los que están en la silla. Bendito Dios. Y uno mira y dice, 1, 2, 3, 4, 5.
No creo. Y desde el momento que usted y yo le abrimos la puerta, le abrimos la mente a eso, empezamos a colocar nuestros propios límites. Cuando de la mano de Dios, usted y yo debemos tener claro que no hay nada imposible. Ya le voy a dar el argumento. Le repito, no hay nada imposible si vamos de la mano de Dios. Y ahí está la clave, ir de la mano de Dios. Porque para el hombre hay cosas que son imposibles, más para Dios no, dice la Biblia. ¿Cierto que sí o no? Entonces tenemos que ir de la mano de Dios, porque si para Dios no hay nada imposible, para usted tampoco lo habrá. ¿O no? Claro, y eso conforme a lo que dice la Biblia, usted y yo lo debemos tener muy claro. Le digo por qué. Porque Lucas 1:37 dice que para Dios no hay nada imposible. Vamos a Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué pasa si usted se toma de la mano de Dios? Ahí está el argumento. ¿Qué pasa si para Dios no hay nada imposible? ¿Qué pasa si usted se toma de la mano de Dios? ¿Qué pasa si usted cree lo que dice Lucas 1:37? ¿Sabe lo que va a pasar? Vamos a Marcos capítulo 9, verso 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomarnos de la mano de Dios, creer pues. Porque si para Dios no hay nada imposible, para nosotros tampoco lo habrá. Claro, le repito, si para Dios no hay nada imposible, para usted y para mí tampoco lo habrá. Pero ¿dónde está la clave? Tomarnos de la mano de Dios, caminar de la mano de Dios, creer en lo que Dios nos habla. Porque para el que cree, dijo Jesús, todo le es posible. ¿Sí? Claro, todo le es posible. Eso dice Marcos, que si podemos creer, al que cree todo le es posible. Entonces, conforme a lo que dice la escritura bíblica en estos dos evangelios, Lucas y Marcos, los límites no están en Dios. Mira al de al lado y dígale, los límites no están en Dios. Dígaselo. Dígale, los límites están en nuestro interior, dígale. No le diga están en ti, dígale en nuestro interior. Para que no suene tan fuerte. Si no, capaz que diga, el pastor nos hace pelear. No. Es que nos confronta, pues. Porque yo cuando leo que nada es imposible para Dios, entonces ¿de quién me tengo que agarrar? ¿A quién le tengo que dar mi mano? ¿Qué mano es la que tengo que tomar? ¿A quién tengo que acudir? ¿A aquel que para él no hay nada imposible, pues? ¿O no? Porque si yo creo que no hay nada imposible para Dios, para mí tampoco lo habrá, dice Marcos. Entonces, conforme a lo que dice la escritura bíblica en estos dos evangelios, los límites no están en Dios. Conforme a lo que dice la Biblia aquí, los límites tampoco, escúcheme, los límites tampoco Dios o los impone Dios, tampoco Dios los impone. Escúcheme bien. Los límites tampoco Dios nos impone. ¿Por qué? Porque los límites están en nuestra mente. Los límites están en nuestro ser interior. Porque si Jesús dijo, porque ahí dice que Jesús dijo, no dijo Marco, no dijo Pedro, no dijo Juan, sino que dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible, ¿o no? Entonces los límites no están en Dios, pues. Claro, los límites están en mi mente, están en nuestro interior. Porque cuando uno dice, sí, oh, qué bueno, pero cuando uno mira la realidad, escúcheme, eso hace que nosotros levantemos nuestros propios límites. Cuando Jesús nos dijo, hey, si ustedes miran la realidad y hacen esto y hacen esto, no, Jesús dijo, hey, si pueden creer. Porque para el que cree todo le es posible. ¿Por qué todo le es posible? Porque para Dios no hay nada imposible. Escúcheme, porque cuando usted cree en que Dios lo puede hacer. Usted no cree en el milagro, usted cree en que Dios puede hacer ese milagro. Amén, porque ahí dijo Jesús que tiene que estar nuestra fe, ¿o no? Dijo tener fe en Dios, dijo, no en lo que creen, en Dios. Porque si yo creo en Dios, escúcheme, por creer lo que yo creo en Dios que puede hacer, como sé que nada es imposible para Él, dice la Biblia, dijo Jesús, que me va a ser posible lo que yo creo. Por eso pregúntele al de su lado y dígale, ¿escuchaste?
Porque somos buenos para hacernos los sordos cuando se trata de creer. Porque los límites, escúcheme bien, no están en Dios, sino en nuestro interior. Claro, los límites están en nuestra mente. Allí están los límites. ¿Y sabe por qué? Porque la duda y la incredulidad es nuestra enemiga. Escúchame bien, la duda y la incredulidad es nuestra enemiga. Y la incredulidad es una enemiga que nos limita. La incredulidad es una enemiga que nos ata y que nos paraliza. Por eso Jesús habla y dice, hey, si pueden creer. Porque la incredulidad es lo que nos detiene, lo que nos limita, lo que nos hace levantar límites en nuestra mente. La incredulidad es un enemigo que nos roba la capacidad de creer y de crear. Por eso la incredulidad nos impide avanzar. Uno dice, ¿y cómo voy a avanzar? ¿Y cómo va a ser eso? Nos impide, escúcheme bien, el poder creer y crear. ¿Cuántos saben que Dios coloca ideas creativas en nosotros? Claro, y las ideas que Dios coloca en nosotros, esas ideas creativas, hermanos, son para que las ejecutemos. Por eso Jesús dijo que si podemos creer, al que cree todo le es posible. Por eso que la gran pregunta es si nuestro límite está en nuestra mente, si nuestro límite está en nuestro ser interior, un límite que se llama incredulidad. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que alimenta esa incredulidad que nos impide avanzar? ¿Qué es lo que la alimenta? ¿Qué alimenta, pastor, la incredulidad? Nuestro miedo. Y de eso les quiero hablar el día de hoy. Les voy a hablar solo de una de entre muchas otras cosas que nos impiden avanzar. Y de eso que les quiero hablar es del miedo. Por eso le ponía, por ejemplo, decía, mire ustedes, ¿cuántos creen que Dios nos va a dar el terreno que necesitamos? Pero ¿qué pasa si empezamos a mirar para los lados? ¿Sabe lo que viene? Incredulidad. ¿Y sabe por qué viene incredulidad? Porque viene miedo. Seré yo, Señor. Por eso viene incredulidad. Porque, escúcheme, porque la incredulidad se alimenta del miedo. La incredulidad no viene por ser incrédulo, viene por miedo, temor a avanzar. Porque el pueblo de Israel era incrédulo, por miedo a avanzar. ¿Para qué nos sacó? Mejor volvamos a la seguridad, a lo que teníamos. Y de eso es lo que le quiero hablar, es del miedo. ¿Y por qué del miedo? Porque el miedo es uno de los alimentos que más alimenta, valga la redundancia, la duda y la incredulidad en nosotros. Porque el miedo no solo limita, sino que cuando el miedo, escúcheme, cuando el miedo no se gobierna, ¿cuántos saben que el miedo no es algo que usted no va a tener, lo va a tener siempre? ¿Cuántos saben eso? Nosotros creemos que sí, hay que echar fuera el miedo, pastor. Hermano, si usted echa fuera el miedo, cuando vaya a cruzar la calle en una autopista, no va a tener un límite, no va a tener algo que lo detenga. ¿Sabe por qué? Porque el miedo, escúcheme, el miedo también, de alguna forma es una herramienta que nos ayuda, es una herramienta de protección también para nosotros. El problema es que el miedo tiene que estar gobernado por usted. Usted tiene que gobernar el miedo, usted tiene que señorear sobre el miedo, tiene que tenerlo bajo control, porque miedo todos tenemos. Siempre le digo, si usted va por ahí, le ladra a un perro, ¿qué hace usted? ¿Qué siente? ¿Cosquilla? No, miedo. No se va a reír, se va a asustar, ¿no? Porque algo lo sorprendió, algo salió de golpe. ¿Y eso por qué? Porque el miedo vino o porque estaba en usted. El miedo va a estar siempre. Porque usted mira la calle para pasar, para allá, mira para acá y después atraviesa. ¿Por qué? Porque tiene temor, tiene miedo de que venga un vehículo y lo atropelle, ¿no? Entonces el miedo está, ¿o no? Pero tiene que estar bajo control. Escúcheme, el miedo tiene que estar bajo control, tiene que ser subyugado. Sí, tiene que ser subyugado. Si usted controla el miedo, escúcheme, el miedo a usted no lo va a paralizar, no lo va a detener, no lo va a limitar, no le va a crear limitantes en su mente. El miedo no va a provocar incredulidad en usted. Siempre decimos, hermano, usted no tiene que tener miedo. Si usted no tiene miedo y se lanza de un cuarto piso, si no tiene cuco, se va a morir. Pero
diferente a controlar el miedo, usar sabiduría y caminar conforme, escúcheme, conforme a lo que Dios estableció para nosotros y no conforme a lo que el miedo quiere colocar en nuestra mente. Porque el miedo no solo limita, sino que cuando el miedo no se gobierna, cuando el miedo no se controla, escúcheme, ese miedo alimenta la incredulidad. Pero no así cuando usted controla el miedo, cuando lo subyuga, cuando domina sobre el miedo. ¿Qué hizo el rey Josafat cuando vienen 3 ejércitos contra él? Le avisan, vienen 3 ejércitos, rey Josafat, contra ti. ¿Qué hizo Josafat? Dice la Biblia que lo primero que siente, ¿qué es lo que es? Miedo. Y era un rey que Dios amaba, que era temeroso de Dios, que buscaba a Dios, pero tenía miedo, porque el miedo siempre está en cada uno de nosotros. El problema es cuando usted no controla el miedo, no subyuga el miedo. Cuando no lo controlamos, no lo subyugamos, el enemigo, escúcheme, abusa de eso y toma el miedo y lo usa como una herramienta en contra suya, en contra mí. Porque el miedo, le dije, que no solo limita, sino que cuando el miedo no se gobierna, cuando el miedo no se controla, ese miedo alimenta la incredulidad. Porque los miedos, de una u otra manera, yo le he dicho antes, que nos protegen de ciertos peligros. ¿Por qué? Porque el miedo también es un mecanismo para defendernos. Por eso es que es importante entender eso. O sea, no es que, pastor, yo tengo que tener miedo. No, si el miedo está, yo no lo tengo que tener, está, porque es un mecanismo de defensa. Lo que yo tengo que tener claro es que tengo que subyugar, tengo que controlar, tengo que dominar ese miedo en mí. El miedo no puede dominarme a mí, sino que yo tengo que dominar ese miedo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué tiene que dominarlo? Porque la Biblia dice que Dios no puso espíritu de cobardía en nosotros. Entonces yo no puedo, escúcheme, desmayar en frente de ese miedo. Porque Dios no puso espíritu de cobardía en mí para yo estar subyugado por el miedo, sino que para controlar, espíritu de poder, de amor y dominio propio. El dominio propio es el que te lleva a subyugar, a controlar, a dominar el miedo. ¿O no? ¿Para qué cree usted que el dominio propio? ¿Para qué lo que es el autocontrol? Es para eso. Es para usted dominar esos miedos que hay en su vida. Y el miedo no lo controla usted. Por eso te dice, no, está bien, está difícil la situación, pero no, esto es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que es usted? Dominio propio. Control en medio del problema, en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, en medio de la situación que enfrenta. Y el dominio propio, ¿sabe lo que hace? Lo lleva a subyugar el miedo y usted dice, no, el miedo no me va a detener, el miedo no me va a paralizar. Y ahora, ¿qué es lo que hace usted a través del miedo? ¿Qué es lo que hace con el miedo? Lo está usando al final para un impulso, para lo que usted tiene que hacer, para lo que fue llamado a hacer. Porque, por ejemplo, ¿por qué una persona no atraviesa una autopista en donde autos van y vienen a alta velocidad? ¿Por qué una persona no la pasa? ¿Por qué no lo hacemos? Porque tenemos miedo, ¿cierto que sí o no? No porque soy prudente, ¿y por qué es prudente? Porque tiene miedo a que un vehículo lo arrolle, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué no pasa por al lado un perro que es mañoso? Ay, porque soy sabio, pastor. No, porque tiene miedo. Porque el miedo está en todos nosotros. Escúcheme, está en todos nosotros, pero lo que tenemos que hacer nosotros es dominar, controlar, subyugar ese miedo por medio del espíritu que Dios puso en nosotros, que se llama dominio propio. ¿Qué piensa usted de eso? Entonces, ese miedo, escúcheme bien. Le decía que la respuesta es muy simple. No lo hacemos por miedo a que un vehículo nos atropelle, ¿cierto? Entonces, escuchen, ese miedo que tuvimos ahí no fue malo, ¿cierto? Sino que ese miedo que tuvimos de no pasar esa autopista donde el auto nos protegió, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y por qué nos protegió? Porque usted subyugó el miedo, lo controló. Y al controlarlo tomó una buena decisión. ¿Sí o no? Porque el miedo nos lleva a tomar malas decisiones. Nos hace retroceder, nos hace no creer, nos hace dudar. Y es ahí donde el miedo empieza a alimentar esa incredulidad. Entonces ese miedo que tuvimos ahí no fue malo, sino que nos protegió. Y le explico por qué. Porque los temores o miedos bien manejados nos libran de ciertos peligros. Escuchen, los temores o los miedos bien manejados nos libran de ciertos peligros, pero escuche y entienda esto. Los miedos hay que manejarlos
Y no hay que permitir que ellos nos manejen a nosotros. Porque cuando el miedo maneja a la persona, controla a la persona se limita, no avanza, retrocede, duda, se vuelve incrédula. ¿Sabe por qué? Por temor a avanzar, por temor a lo nuevo que viene, por temor a la incertidumbre, por miedo a lo que va a pasar. Por eso las personas generalmente los miedos lo hacen retroceder y los llevan al lugar en donde ellos se sentían cómodos, se sentían tranquilos, sin importar que ese lugar sea desfavorable para ellos. No podemos permitir que sean los miedos los que nos manejen. Entonces escuche esto, al entender y comprender esto bien, cómo los miedos de alguna manera son mecanismos también de defensa, vamos a entender y comprender que los miedos no se van a ir de nosotros, sino que siempre van a estar allí y somos nosotros los que debemos aprender a manejarlos. Somos nosotros los que vamos a tener que aprender a manejar los miedos. Vea la Biblia, vea a alguno que no haya sentido miedo. Gente que caminó con Jesús, discípulos que caminaron con Jesús, todos en algún momento sintieron miedo. Elías, el hombre que hacía descender fuego, que oraba y los cielos se cerraban, dice que un mensaje, una amenaza de Jezabel lo llenó de miedo y lo hizo arrancar, ¿no? Entonces, algo tiene que hablarnos esto, ¿no? Los miedos siempre están, por eso usted siente temor. Lo que pasa es que usted tiene un espíritu que se llama poder, amor y dominio propio en usted. Y eso a usted lo tiene que llevar a controlar, a subyugar, a dominar los miedos que vienen a limitarlo o a detenerlo. Debemos aprender a manejarlos. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer para eso? Lo que tenemos que hacer frente al miedo es enfrentarlo. Diga conmigo enfrentarlo. Diga conmigo dominarlo. Repita conmigo, manejarlos. Y diga conmigo, y pasar por encima de él. Eso es lo que hay que hacer con los miedos. Hay que enfrentarlos, hay que dominarlos, hay que manejarlos y hay que pasar por encima de él. ¿Sabe por qué pasar por encima de él? Porque ese espíritu fue el que puso Dios en nosotros. No uno que se detenga delante del miedo, sino que lo domine, lo controle y lo subyugue. Porque si no, cuando usted y yo vamos a poder cumplir el propósito de Dios, escúcheme, si el miedo nos controla y cada vez que Dios nos llama, cada vez que Dios nos llama, nos habla para avanzar. Acuérdese que estamos en una carrera, estamos en una batalla constante. ¿Y sabe por qué? Porque ese es nuestro trabajo. Porque los miedos siempre van a estar ahí. Claro, por eso usted siente miedo. O si de repente usted dice, pastor, es que yo no sé qué hacer. En realidad, mire, es que pasa esto, es que tengo miedo. Al final reconoce que tiene miedo. Y el miedo no es malo. Lo malo es que el miedo nos controla a nosotros. Eso es lo malo. Lo malo es que el miedo gobierne tu vida. Eso es malo. Porque si le damos esa potestad, esa autoridad al miedo, hermano, no vamos a poder cumplir con el propósito de Dios. Escúcheme. Porque el amor de Dios, ¿qué es lo que es? ¿Es afuera el temor o no? Y lo es afuera porque usted confía, porque usted cree. Escúcheme, porque tiene el autocontrol. Usted tiene autocontrol en medio de las circunstancias que vive, porque usted sabe que hay algo mayor en usted. Que hay un espíritu mayor en usted para poder dominar, controlar, enfrentar y pasar por encima de esos temores. Los miedos siempre van a llegar, los miedos siempre van a tocar nuestra puerta, los miedos siempre nos van a hablar al oído. Pero nuestro trabajo es enfrentarlo. Hermano, nuestro trabajo es dominarlo. Nuestro trabajo es someterlo. Nuestro trabajo es pasar por encima de ellos y no estar en amistad con ellos. Porque los miedos pueden estar en usted, pero usted tiene que controlarlo, no hacerse amigo del miedo. Tenemos que controlarlos, subyugarlos, manejarlos, enfrentarlos, ponerlos por debajo de nuestros pies. Y no hacernos amigos del miedo, porque al final el miedo va a terminar influenciándonos y controlándonos. Por eso muchos, cuando se le habló de un terreno nuevo, ¿sabe lo que pasó? Muchos quedaron ahí. Y se lo aseguro, porque el ver su rostro. El ver su rostro, ¿sabe lo que pasa? Es como decir, ¿cómo va a ser eso? Y se miran.
Y se llenan de temor, se llenan de miedo. ¿Será que yo? ¿Será que el pastor me va a hablar a mí? ¿Será que me va a pedir a mí? ¿Será que va a hacer conmigo? Se llenan de miedo, colocan limitantes en su mente. No, eso es una locura. ¿Cómo va a pasar eso? ¿Y sabe lo que empieza a pasar? Empezamos a dejar que el miedo nos controle en vez de dejar que Dios se glorifique, en vez de dejar que Dios haga una obra extraordinaria, en vez de dejar que Dios haga algo poderoso. Por eso viene la incredulidad, porque el miedo lo alimenta, pues. Si el incrédulo no es incrédulo por ser incrédulo, es porque tiene temores, tiene miedo, le cuesta creer, tiene mala experiencia, vivió experiencias que no quiere volver a vivir. Alguien le hizo mal, alguien lo dañó, alguien le hizo algo. Por eso una persona que nunca vivió situaciones no es temerosa. Pero alguien que le tocó vivir una situación extrema, hermano, ese miedo queda dentro de la persona. Y cada vez que tiene que enfrentar algo extremo, viene algo de golpe, lo asusta, lo limita, lo detiene, lo paraliza. Y es porque tuvo una mala experiencia. Por eso Dios nos recuerda a través de Pablo, yo no he puesto espíritu de qué, de cobardía en ustedes. Nos recuerda que en nosotros hay algo mayor para subyugar el miedo, controlar el miedo y pasar por encima de él. Por eso Pablo decía, yo todo lo puedo en Cristo. ¿Qué cree que decía con eso? No, yo echo fuera todo miedo. Yo paso por encima de él porque sé que es Cristo el que me fortalece. ¿O no? ¿Y saben cómo lo podemos hacer? Veamos solo 2 recomendaciones para hacerlo. 2 recomendaciones de cómo someter, de cómo dominar y de cómo pasar por encima de ello. Y como número 1, apropiémonos de las promesas de Dios. Escúcheme bien, apropiémonos de las promesas de Dios. Para Dios nada es imposible, gloria a Dios. Para el que cree, todo es posible. Gracias, Señor. Apropiémonos de las promesas de Dios. Apropiémonos de lo que Dios dice. Claro, en Josué capítulo 1, verso 9, Dios le dijo a un hombre llamado Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Escúcheme, Dios le da una sola promesa a Josué. Le da una en el verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, le dice. No temas ni desmayes. Y aquí viene la promesa, dice, porque Jehová tu Dios. Escuche bien, ¿por qué no tenía que temer ni desmayar y esforzarse y ser valiente? Porque dice, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. O sea, le dijo, cualquiera sea la situación, cualquiera sea lo que te toque que enfrentar, lo que sea que te toque pasar, lo que sea que te toque vivir, yo voy a estar contigo. No tengas miedo, no desmayes, sé valiente. ¿Y qué es lo que hace Josué para poder cumplir lo que Dios le mandó a hacer? Abrazarse de la promesa. Abrazarse de la promesa, abrazarse de la palabra de Dios. Recordar que donde quiera que estuviera, que donde quiera que fuera, que donde lo que fuese que enfrentara, Dios iba a estar con él. Recordar eso, cuando tú recuerdas eso, esa promesa no solo te inspira, te da fuerza, activa el dominio propio, ese espíritu que Dios puso en ti para alcanzar cosas que naturalmente son imposibles poder alcanzarlas. Porque es el dominio propio el que te mantiene en la promesa, en lo que Dios ha dicho. Cuando no se desarrolla aquello, no se ejercita aquello, no se hace crecer el dominio propio en nosotros, ¿sabe lo que sucede? Cualquier cosa nos mete cuco. Cualquier cosa nos asusta. Dios le dijo a Josué, no tengas temor, no tengas miedo. Y por favor, le dijo, no desmayes. Porque el Señor tu Dios estará contigo, le dijo. Siendo esta una promesa que Dios le dio a Josué. Y Dios le prometió que él iba a estar con él. Escúcheme bien, porque lo que Josué tenía que llevar a cabo no era pequeño. Escuche, no era pequeño. Él necesitaba agarrarse de la promesa de Dios, de la palabra de Dios, para poder llevar a cabo lo que Dios había puesto, o le había encomendado, o le había dicho que tenía que hacer. Entonces la tarea que tenía Josué, el compromiso que tenía Josué, el proyecto que tenía Josué de sacar, que tenía Josué, el proyecto que tenía que sacar adelante Josué, no era pequeño sino grande. Escuche, era grande lo que Dios le había encomendado a él.
Y para poder llevarlo adelante, Josué tenía que acordarse que Dios iba a estar con él donde quiera que fuera, en lo que tuviese que enfrentar. Y es eso lo que tiene que inspirarte a ti. ¿Cómo enfrento, pastor, esos límites en mi vida? ¿Cómo enfrento esos límites que coloco en mi mente? Acordándote de lo que Dios te ha dicho, acordándote de las promesas de Dios, acordándote de lo que dice en la palabra de Dios, de lo que Dios ha dicho que hará con cada uno de nosotros. Porque esa es la manera, hermano, de qué cosa, de desarrollar el dominio propio. Y cuando vienen los problemas, cuando el miedo se levanta, cuando las situaciones vienen y el miedo alimenta la duda, alimenta la incredulidad, poder decirle tú no. Poder decirle no, esto dice la palabra de Dios y esto es lo que yo voy a hacer. Y algo empieza a operar en ti. Al final el miedo, el temor, lo que venía en contra tuya, Dios lo empieza a tomar y lo usa como impulso para lo que tienes que hacer. Como un impulso, como una fuerza extraordinaria para donde tienes que llegar. ¿Y por qué? Porque controlaste el miedo, lo dominaste, lo subyugaste, pasaste por encima de él. ¿Y cómo lo hiciste? Por medio de la palabra de Dios, por medio de las promesas de Dios, porque te abrazaste a lo que no se mueve. Te abrazaste, escúchame, a lo eterno, te abrazaste a lo que tiene poder. Te abrazaste a aquello que te lleva a pasar por encima de aquello que te limita. Entonces el proyecto que tenía que sacar adelante Josué no era pequeño, sino grande. Y los enemigos que tenía que derrotar también Josué eran gigantes. La tierra que tenía que conquistar Josué también era extremadamente amplia, dice la Biblia. Escucha, hermano, las barreras que tenía que pasar Josué eran bien difíciles. No era algo fácil. Y le aseguro que frente a semejante tarea cualquiera de nosotros tendría miedo, ¿no? Claro, cualquiera de nosotros tendría miedo. Y no es que Josué en algún momento no haya sentido temor, sino que él confió en lo que Dios le dijo. Por eso cuando ve que los está luchando con el ejército y no se rendía y llegaba la tarde, él, ¿qué es lo que tuvo? Dominio propio. ¿Para qué cosa? Para acordarse de lo que Dios le dijo y después orarle a Dios y decirle: Señor, detén la luna, detén el sol, porque todavía nos queda para derrotar a este. Y si estos se van a rearmar, Señor, hoy los vamos a vencer. ¿Y eso qué lo hace? Una persona que tiene autocontrol, que sabe a quién acudir, que sabe a dónde ir, que sabe a quién necesita para poder, escúcheme, para poder alcanzar la tarea que Dios le ha dado. ¿Y qué hizo Dios para que Josué pudiera dominar el miedo? ¿Qué hizo Dios para que Josué pudiera someter el miedo y para que Josué pudiera pasar por encima de esos miedos? ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Sabe lo que hizo Dios? Dios le dio una promesa. Y la promesa fue que Dios iba a estar siempre, siempre con él. Esa fue la promesa. De que Dios iba a estar siempre con él, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Y sabe lo que hizo Josué? Él se apropió de esa promesa. Porque frente al miedo, escúcheme, hay promesas de parte de Dios para nosotros, porque Dios ya nos dijo, no nos está diciendo, Él ya nos dijo que Él no nos ha dado ese espíritu de cobardía. O sea, es que Dios va con... No, ya está, Dios no nos dio espíritu de cobardía, ya nos dijo. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Tomar la promesa, apropiarme de ella y avanzar conforme a lo que Dios me habló, conforme a lo que Dios dijo, conforme a lo que Dios quiere hacer. Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía, no nos ha dado ese espíritu de miedo, como tampoco ese espíritu de temor, sino que lo que Dios puso dentro de usted y de mí es espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y sabe qué significa eso? Que Dios haya puesto espíritu de poder, de amor y dominio propio. Eso significa que estemos donde estemos, que sin importar las circunstancias, que sin importar lo que tengamos que enfrentar, que sin importar el tipo de crisis que estemos viviendo, significa que usted y yo podemos vencer.
Hermano, significa que usted y yo podemos salir adelante con lo que Dios nos ha dicho. Eso significa que Dios no haya puesto espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Significa que usted y yo podemos vencer, que podemos salir adelante con lo que Dios nos dice, con lo que Dios ha preparado para nosotros. Que sin importar lo que tengamos que enfrentar, usted y yo podemos salir adelante. Que usted y yo podemos alcanzar nuestros sueños, que usted y yo podemos alcanzar lo imposible. ¿Sabe por qué? Porque el que está dentro de nosotros, no es el espíritu de miedo, no es un espíritu de temor, sino que es un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Entonces, si eso está en usted, si eso está en mí, conforme a lo que dice la Escritura, no hay límite. No hay límite. Si Dios puso de lo de Él en nosotros, si la Biblia dice que para Él no hay nada imposible y que para el que cree tampoco lo hay, entonces, hermano, no hay límites. Los límites los tenemos aquí. Los límites están en nuestro interior. Y están ahí porque los alimentamos, escúcheme, a través del miedo, y el miedo alimenta la incredulidad. Porque es el espíritu de dominio propio el que Dios nos da para someter el miedo y someter el temor en nuestra vida. Por eso es que hay que ejercitarlo. Escuche, hay que desarrollarlo y hay que hacerlo crecer en nosotros. Y cómo usted ejercita ese espíritu de poder, ese espíritu de dominio propio, ¿cómo lo ejercita? ¿Cómo lo ejercitamos? A través de las situaciones que se nos presentan, en donde el caballero miedo se levanta y quiere, escúcheme, quiere dominarnos, controlarlo, cuando él debe estar bajo el control de nosotros. Porque ¿de qué forma se le quita a usted el miedo de algo? Es intentando hacer lo que antes no podía muchas veces. Porque ya cuando lo logra usted dice, no, si no era tanta la cuestión. Es ahí donde usted dice, si perro que ladra no muerde. ¿O no? Pero antes le ladraba y usted... Y para hacerlo debemos hacerlo mediante el ejercicio de la fe. Debemos hacerlo mediante el poner en acción la palabra y las promesas de Dios. Por eso, frente al miedo, frente a esa barrera que nos impide alcanzar lo mejor de Dios, lo primero que tenemos que hacer es dominarla. Lo primero que tenemos que hacer, escúcheme, para poder dominarla es, número uno, apropiarnos de las promesas de Dios, así como lo hizo también Josué. Lo primero que tenemos que hacer es apropiarnos de las promesas de Dios, así como lo hizo Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Imagínese, si usted lleno de miedo le dice, mira, tenés que ser valiente, tenés que ser fuerte. ¿Cómo usted va a ser fuerte, va a ser valiente si no entiende cómo, no sabe cómo, no tiene herramientas para hacerlo? Bueno, Dios le dice, no solo le dice eso, sino que le dice, no temas ni desmayes. Pero después le dice, por esta razón, le da la razón del porqué y le da los argumentos del porqué y las herramientas para hacerlo. Y le dice, porque Jehová tu Dios estará contigo. Y le dice, en lo que sea, en donde vayas, en lo que enfrentes, en lo que te toque enfrentar, en lo que te toque vivir, en la crisis que te toque, ahí estará Dios contigo. Y este mismo texto de Josué 1:9 nos da otra herramienta para vencer el miedo. Porque los miedos y los temores, escúcheme, porque los miedos y los temores los dominamos, los superamos y los sometemos. ¿Sabe cuándo? Cuando tenemos un sueño o tenemos un proyecto mucho más grande que el miedo. ¿O no? Se me ocurrió un ejemplo no muy bueno, ¿verdad? Todos pololeamos, ¿eh? Todos pasamos por eso, ¿no? Y la primera vez, ¿qué era lo que nos llevó a juntarnos con la polola, con el pololo? Escúcheme. Sin sentir, escuche, con miedo, pero ¿qué fue lo que nos llevó a juntarnos con ellos sin la autorización del papá, la mamá? ¿No fue algo mayor que el miedo que había en nosotros, no?
es que me gusta tanto. Y salíamos escondiditos y nos íbamos a juntar, y sabiendo que el papá era mañoso, la mamá era mañosa, ¿no? ¿Sí o no? Pero eso mayor que había en nosotros nos llevó a superar esos miedos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lo lleva a usted a vencer el miedo? Es algo mayor que hay en usted, ¿no? ¿Qué es lo que llevó a vencer el miedo a Josué? La promesa que Dios le dio a él. Porque la promesa fue mayor que lo que podía enfrentar Josué. Por eso él se abrazó ahí. Muy raro el ejemplo, pero para vencer el miedo, escuche, tiene que haber algo mayor en nosotros. Un sueño más grande. Porque si no hay un sueño más grande, quiere que le diga una cosa, vamos a estar como Israel. Cada vez que se nos presente algo, vamos a querer volver a la comodidad, a la seguridad y a la conformidad de lo que vivíamos antes. Teníamos nosotros, aunque lo que vivíamos nosotros, enfrentábamos nosotros, escúcheme, no era lo mejor para nosotros, porque Israel no vivía bien, estaba en la esclavitud, ¿o no? ¿Sí o no? La Biblia dice que ya en el último tiempo Faraón había aumentado 10 veces más el trabajo sobre ellos, ¿no? ¿Cómo iban a estar bien? Pero ellos decían, no, ¿para qué nos sacó el Señor acá? Porque el miedo, el mar rojo, la montaña, el ejército atrás, ¿para qué nos trajiste a morir acá? Que alimentaban a través del miedo la incredulidad. Porque ellos sabían que había Dios. Ellos hablaban de Dios. Ellos decían, Él nos va a enviar un libertador. Entonces sabían, conocían o no. Pero el miedo, ¿qué es lo que hacía? Lo hacía ser más incrédulo. Porque no controlaban el miedo. Porque no lo dominaban, no lo subyugaban, no echaban a andar, no buscaban desarrollar el dominio propio. Los miedos y los temores los dominamos, los superamos, los sometemos cuando tenemos un sueño o cuando tenemos un proyecto mucho más grande que ese miedo que sentimos. Por eso que no nos dé miedo lanzarnos, que no nos dé miedo esforzarnos para ir en busca de los propósitos de Dios y los sueños que Dios también ha puesto en nuestro corazón. Que no nos dé miedo de ir en busca y de sacar adelante lo que Dios ya ha puesto y ha preparado para nosotros, hermanos, independientemente de la crisis o los problemas que podamos usted y yo estar viviendo el día de hoy. Que no nos dé miedo avanzar, que no nos dé miedo dar pasos de fe, que no nos dé miedo conquistar aquello que Dios ha puesto en nosotros, que no nos dé miedo porque la promesa es que Dios está con nosotros. Escuche, donde quiera que usted y yo vayamos, en lo que quiera que usted y yo enfrentemos, en lo que quiera, en lo que sea que usted y yo, escúcheme, nos determinemos a conquistar. Sino que busquemos sacar esos sueños y esos propósitos de Dios adelante. Busquemos sacar adelante esos proyectos que Dios ha puesto en nuestros corazones. Le digo por qué. Porque si Dios los colocó aún en medio de la crisis y los problemas, podremos levantarnos a hacerlo. Aún en medio de lo que estemos enfrentando, aún en medio de lo que estemos viviendo, de la crisis, los problemas, nos podremos levantar, mi hermano, para hacerlo. Eso es lo que Dios le dice a Josué, no importa en medio de lo que estés, yo estoy contigo, solo esfuérzate, solo sé valiente, solo échale para adelante, solo mete el empeño, no desmayes, le dijo. Avanza, le dijo. Porque la promesa era, la herramienta era, el respaldo era que Dios iba a estar ahí. Entonces, ¿cómo usted y yo nos vamos a detener si hay una promesa tan grande para nosotros? ¿Cómo vamos a dejar de hacer lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para hacer, hermano, a causa del miedo? Acuérdese que el miedo usted lo tiene que controlar, porque si no el miedo lo va a controlar a usted a través de la incredulidad. Y lo podremos hacer porque hay una promesa, y esa promesa es que Jehová, tu Dios, su Dios, el mío, estará conmigo y con usted en donde quiera que vayamos. La promesa de Josué 1:9, la promesa de que Dios, escuche, de que es Dios quien nos respaldará. Jeremías 32:27 dice, he aquí yo soy Jehová, dice, Dios de toda carne. Escuche esto, dice, ¿habrá algo difícil para mí? Ya no habla de imposible, porque nada es imposible para Dios, dice Lucas 1:37.
Pero acá dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Entonces, si para Dios no hay nada difícil, los límites no están en Él, se lo repito. Si para Dios no hay nada difícil, los límites no están en Dios, sino en nosotros, en nuestra mente. Los límites están en nuestro interior y no en Dios. Y son los sueños grandes los que someten los temores. Hermanos, son los sueños grandes los que derrotan nuestros miedos. Son los sueños grandes los que nos llevan a alcanzar las promesas de Dios. Y eso fue lo que Dios le dio a Josué. Porque Dios le entregó a Josué un sueño. Dios le entregó un proyecto mucho más grande que los miedos que podía sentir Josué. Pero escuche bien, junto con ese sueño, junto con ese gran proyecto, Dios le pidió que fuera fuerte y Dios le pidió que fuera valiente. Le repito, porque en usted y en mí Dios no nos ha puesto otro espíritu más que el de poder, amor y autocontrol, dominio propio. Y para ser fuerte y ser valiente usted tiene que tener dominio propio en medio de lo que enfrenta, en medio de lo que tiene que atravesar. Le repito, para llegar a ser fuerte, valiente en lo que enfrenta, usted tiene que tener dominio propio. Si un perro le sale a morder a usted, no tiene autocontrol, dominio propio, va a saltar, va a llorar, se va a desesperar, se va a desmayar o va a salir arrancando. Pero si tiene dominio propio, usted se va a parar, va a mirar al perro y no sé qué va a hacer, pero va a estar tranquilo en medio de aquello, porque el perro, ¿qué es lo que hace? Huele. Eso que sale de nosotros, ¿cómo se llama? Claro, reconoce el miedo. Los animales son más sensibles que nosotros. Dios le pidió a Josué que no se preocupara porque Dios iba a estar con él en todo lo que emprendiera. Por eso es importante no olvidar esto, porque las barreras limitantes no están en Dios. Así como tampoco Dios las ha impuesto a nosotros. Por eso dijo que para el que cree, todo es posible, dijo Jesús. Sino que las barreras limitantes están en nuestra mente, están en nuestro ser interior. Las barreras limitantes están en nosotros mismos. Y están en nosotros mismos porque somos nosotros mismos los que creamos esas barreras limitantes. Yo no puedo, pastor. No, es que me es tan difícil. ¿Habrá algo difícil para Dios? Por eso, ¿de qué tenemos que tomarnos nosotros? De las promesas de Dios. Y eso que para usted es tan difícil e imposible, dejárselo a Dios, porque es para Él que no hay nada difícil. Usted tómese de Dios, tómese de la mano de Dios, aférrese a las promesas, aférrese a la palabra, camine con Él. Es como cuando el niño no puede caminar, le da miedo, ¿qué hace el papá? Lo toma de la mano, no hijo, déme la mano, venga conmigo, y lo lleva caminando, ¿no? ¿Y por qué al niño se le va el miedo? Porque va agarrado de Él, tomado de Él. ¿Por qué el miedo se le va a usted? Porque va tomado de la palabra. Va tomado del Padre, de lo que Dios ha dicho. No hay forma de que el miedo se vaya, la incredulidad se vaya, la duda se vaya, si no nos tomamos de Dios. Porque nosotros mismos somos los que creamos las barreras limitantes. Y una de esas barreras limitantes se llama miedo. Y el miedo nos impide alcanzar lo mejor que Dios tiene para nosotros. Porque de acuerdo a lo que leía acerca de los atletas, terminando aquí, fue el miedo lo que impidió por muchos años que muchos atletas aceleraran el paso y rompieran la barrera de recorrer una milla en 4 minutos. Que no se podía, que el cuerpo no daba, que el corazón no resistía. Miedo, limitante. Pero hubo uno que se atrevió a romper ese miedo. Hubo uno que permitió que su sueño fuera más grande que su miedo. Y logró llegar en 3 minutos y 59 segundos, decía la narrativa, la historia de aquel hombre. Rompió la barrera. Llegó en 3 minutos y 59 segundos. Este hombre logró lo que por muchos años parecía imposible lograr. ¿Y saben qué fue lo que sucedió allí, de allí en adelante?
Leía que más de 20.000 atletas en el mundo han corrido la milla en menos de 4 minutos. Más de 20.000 atletas más ahora en el mundo han recorrido esa milla en menos de 4 minutos. Y todo porque hubo, escúcheme, porque hubo uno que estuvo dispuesto a superar sus miedos. Todo porque hubo uno que estuvo dispuesto a que su sueño fuera más grande que sus miedos y logró lo que parecía imposible. Y cuanto más usted y yo, que tenemos a nuestro lado a aquel que todo lo puede. Cuanto más usted y yo que tenemos de nuestro lado a aquel que todo lo puede, aquel que para él no hay nada imposible. Cuanto más usted y yo que somos hijos del Dios Todopoderoso. Cuanto más para usted y para mí que tenemos como padre aquel que dice que para él no hay nada imposible. Cuanto más usted y yo que tenemos a nuestro lado aquel que venció la muerte. Cuanto más si usted y yo tenemos a un Dios y Padre que es, escuche, especializado en hacer posible lo imposible, pues. Y Dios nos dice a usted y a mí que si podemos creer, al que cree todo le es posible. Entonces, ¿dónde están los limitantes? ¿En dónde están los límites? ¿Están en Dios? Los límites están en nuestra mente. Por eso que cada vez, escúchenme, que cada vez que Dios nos desafíe, usted no saque cuenta, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer todo? Deje que Dios obre, abra su corazón al Señor, deje que Dios obre, capaz que lo use usted, a lo mejor no lo usa usted, pero usted, escúcheme, cree ese ambiente de fe, pues. Escúcheme, porque basta con que uno crea. Escúcheme, y Dios puede hacer algo tremendo a través de él. Nos dice la Biblia, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. O sea que a través de aquel que creyó se puede abrir una puerta de bendición para muchos más. Porque los límites no están en Dios. Jesús le dijo a aquel hombre, le dijo, hey, para el que cree, le dijo, todo es posible. Entonces, escúcheme, los límites están en nosotros. Y somos nosotros los llamados a romperlos. Porque acuérdese que el miedo es lo que alimenta la incredulidad. Cuando usted siente miedo y empieza a pensar, escúcheme, se empieza a llenar de temor. Lo único que usted está haciendo es alimentar un pensamiento de incredulidad, un pensamiento de duda. Y ese pensamiento, ¿sabe lo que va a hacer en usted? Va a colocar limitantes en usted. Limitantes, escúcheme, limitantes en su mente que cuando usted quiera mirar más allá no va a ver nada, no va a poder ver nada. No va a poder visionar lo que Dios tiene para su vida. Porque vamos a ver hasta donde nuestros ojos naturales puedan ver. Y no, escúcheme, hasta donde Dios nos quiera hacer visionar. Póngase en pie, por favor. Por eso aprendamos. No se olvide de Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Acuérdese, cada situación que usted enfrente, problema que enfrente, crisis que enfrente, circunstancia que enfrente, acuérdese, Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Entonces, para acordarse, tómese de la mano del Señor, tómese de la palabra. Porque si se toma de la mano de la palabra de Dios, ¿sabe lo que va a pasar? Nada va a haber imposible tampoco para usted. Porque usted a través de la palabra va a creer, la palabra va a traer fe a su vida. Va a alimentar la fe en usted. Y usted va a empezar a creer y todo lo que usted crea para usted también va a ser posible. Pero hay que tomarse de la mano del Señor. Porque solo para nosotros, para el hombre, sí hay imposible. Lejos de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Pero cuando nos tomamos nosotros, Jesús mismo lo enseñó, dijo, pero ¿qué pasa si la vid? ¿Qué pasa si el pámpano se apega a la vid? Es
es muy diferente a estar lejos de Él. Por eso la importancia de tomarnos de la palabra. Lo único que nos puede llevar a nosotros, escúcheme, a alcanzar lo que para nosotros humanamente es imposible, es tomarnos de la palabra. Porque cuando tú te tomas de la palabra, echas afuera los miedos. Escúchame, echas afuera los miedos. La incredulidad se debilita en usted. Se fortalece la fe y usted empieza a avanzar a esas cosas que eran imposibles, que ahora por causa de creer ya no lo son nunca más. Vamos a orar al Señor. Vamos a decirle al Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que los límites no están en ti, Señor, sino que están en nosotros. Padre, oramos en esta noche, Señor, dando gracias. Oramos, Dios mío, dando gracias y creyendo, Señor, creyendo en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos delante de ti, Señor, porque sabemos que tu palabra dice, Dios mío, que nada hay imposible para ti, que para ti todas las cosas son posibles. Señor, oramos, Dios mío, porque cuando nos aferramos a ti, cuando nos tomamos de tu palabra y tus promesas, Señor, y las ponemos en práctica, las llevamos a nuestra vida para ponerla por obra, Señor, no siendo solo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Padre, algo empieza a cambiar, el ambiente empieza a cambiar, las situaciones empiezan a cambiar, los problemas empiezan